Listo para otra inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en la historia del Arca de la Alianza. Un cofre dorado con una historia bíblica impactante y muchas teorías intrigantes sobre dónde está ahora. Exacto. Para los que quieran aprender rápido, pero bien, hemos sacado la información clave de las fuentes para que se entienda todo claro. Y la fuente principal para esta inmersión profunda es la entrada de Wikipedia sobre el Arca de la Alianza. Ajá. Donde se detallan sus nombres, diseño, función, significado, historia y los lugares donde se cree que podría estar. Nuestra misión hoy es desentrañar las claves del Arca, su recorrido histórico, su simbolismo y el misterio de su ubicación. ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿cómo se le ha llamado a esta arca a lo largo de la historia? Lo curioso es la variedad de nombres. En español la conocemos como Arca de la Alianza, Arca del Pacto, Arca del Testimonio, incluso Arca del Convenio o Arca de Llave. Cada nombre resalta un aspecto diferente de su significado. Claro, claro. Y en sus lenguas originales. En hebreo se llama Soyojat Transitera, como Roshabani, que significa Arca del Pacto. Y en griego koiné del Nuevo Testamento, Jutostos de Siñakis o Kipustos Desdiatek, también Arca del Pacto o Arca del Testamento. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pasemos al diseño físico. Nuestras fuentes describen uno muy específico. Sí. El modelo, según la Biblia, fue revelado a Moisés por Yahvé en el monte Sinaí. La construyó Bezalel, un artesano, con otros materiales donados por el pueblo. Ya desde el origen se ve la reverencia, ¿no? Y las especificaciones. Tenía 2.5 codos de largo, 1.5 de ancho y 1.5 de alto. Un codo bíblico son como 44.5 centímetros, así que unos 111 centímetros de largo, 67 de ancho y 67 de alto. Era de madera de acacia, resistente y valiosa, y cubierta completamente de oro puro por dentro y por fuera, para que se vea su valor y santidad. Oro puro. Debió ser impresionante. ¿Alguna otra decoración? Arriba tenía un borde de oro artístico en forma de guirnalda, pero la pieza central era la cubierta de oro macizo, y con las mismas dimensiones que el cofre. Se llamaba el propiciatorio. Se creía que era donde la presencia de Dios se manifestaba. Entiendo. ¿Y los famosos querubines? 2 de oro puro, hechos a martillo, en cada extremo de la cubierta, mirándose con las caras inclinadas y las alas extendidas. Creando una especie de trono. Exacto, como el trono simbólico de Dios en la tierra. Claro. Para transportar algo tan sagrado y pesado, ¿cómo lo hacían? Tenía varales largos de madera de acacia, cubiertos de oro, que se insertaban en anillos a los lados y nunca se quitaban para no tocar el arca. Resaltando su carácter intocable. Sí, y tenía patas para caminar en las esquinas, para que no tocara el suelo directamente. Todo el diseño tenía un propósito. ¿Cuál era su función ceremonial? ¿Cómo se usaba y qué había dentro? Desempeñaba un papel central en las ceremonias. Principalmente contenía las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, la base del pacto entre Dios e Israel. Deuteronomio dice que primero se pusieron en un arca provisional de madera de acacia que hizo Moisés, antes de la definitiva. Una arca temporal para las tablas. Algo más dentro. Según Hebreos, también una jarra de oro con maná y la vara de Aarón que floreció, un símbolo de la autoridad sacerdotal. Pero se quitaron antes del templo de Salomón. Y una copia del libro de la ley se ponía al lado, no dentro, como testimonio de las leyes. Interesante. ¿Cuándo se usó por primera vez en una ceremonia importante? En la inauguración del tabernáculo, el santuario portátil de los israelitas. Moisés puso las tablas, los varales y la cubierta, y llevó el arca al tabernáculo, puso el velo que separaba el lugar santo de santísimo donde estaba el arca, y la ungió con aceite para dedicarla, para que fuera intocable. Se ve la reverencia. Estaba claro que no era un cofre cualquiera, ¿verdad? Era un símbolo de algo muy poderoso. Representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Yahvé prometió hablar desde la cubierta entre los querubines. Se decía que Yahvé estaba sentado sobre los querubines, como su trono y símbolo de su poder. Una conexión directa con lo divino. ¿Y quién podía acceder a ella? Moisés recibía comunicación divina desde ahí. Josué y el sumo sacerdote Fineas también buscaron guía de Yahvé delante del arca. Pero solo el sumo sacerdote podía entrar en el Santísimo y verla una vez al año en Yom Kippur para el rito de expiación. ¿Y esa presencia divina cómo afectaba a los israelitas? ¿Tenía efectos reales? Me creía que traía bendiciones y guía. Al viajar, el arca y la nube de Yahvé iban delante. Al cruzar el Jordán, el río se detuvo cuando los sacerdotes tocaron el agua con el arca. ¿En serio? Y en la marcha alrededor de Jericó, el arca iba delante del ejército. Se le atribuye la caída de las murallas. Increíble. Pero su presencia no era una garantía de éxito, no era un amuleto.
Las bendiciones dependían de la fidelidad del pueblo a Dios. Claro. Hubo derrotas cuando se ignoraron las instrucciones divinas, incluso con el arca. También causó temor entre los filisteos. Ajá. Les trajo plagas hasta que la devolvieron. No era mágica, sino un símbolo que funcionaba si Israel era fiel a Dios. Y los que no la respetaron. La historia es aleccionadora, por decirlo suavemente. Totalmente. Se exigía sumo respeto. Los que miraron dentro o la tocaron sufrieron consecuencias divinas. Se debate cuántos murieron en un incidente. Unos dicen 70, otros más. Quizás una exageración posterior. Lo que está claro es el temor y que había que tratarla con cuidado. Y cuando la capturaron los filisteos, el impacto en Israel fue enorme. Sí, el sumo sacerdote Elí murió al enterarse. Y su nieto se llamó Icabod, que significa la gloria se ha ido de Israel. Impresionante el poder que se le atribuía. Hoy en día, ¿cuánto de esto se considera historia real y cuánto interpretación religiosa? Es un debate central. Desde el siglo XXI hay debates sobre la historicidad del arca. Los minimalistas, como Finkelstein y Silberman, cuestionan la historicidad del Éxodo y la monarquía unificada y, por tanto, del arca. Dicen que no existió. Argumentan que hay poca evidencia arqueológica que respalde la narrativa bíblica de esa época. Ya veo. ¿Y la visión más tradicional? Otros, más literales, dicen que la falta de evidencia no niega los eventos, que quizás no se ha descubierto o se ha perdido. Y hay posturas intermedias. Sí, como Javier Martínez Pina, que dice que algunos detalles pueden ser interpretativos, pero que hay contexto arqueológico para un objeto similar al arca. Interesante. ¿Y dónde estuvo el arca según la Biblia? Sabemos que su ubicación cambió varias veces. Empezó en el tabernáculo durante la peregrinación por el desierto. Tras conquistar Canaán, se llevó a Silo, el centro religioso, por siglos. También estuvo en Betel. Y luego los filisteos la capturaron. Mucho viaje. Y después de recuperarla. Estuvo en Bet-Semes. Pero, por otro incidente con gente que la vio, se llevó a Kiriat Jearim a cargo de Abinadab y su hijo Eleazar. Samuel menciona que Saúl la pidió para una batalla contra los filisteos, pero la Septuaginta da otra versión. Y luego David intentó llevarla a Jerusalén, con dificultades, ¿no? Sí, el primer intento fue trágico. No se siguió el protocolo de los levitas, se puso en un carro tirado por bueyes. Usa la tocó para que no cayera y murió al instante. Estaba prohibido tocarla. David se asustó y la dejó en casa de Obed-Edom 3 meses. ¡Qué fuerte! Un recordatorio de su santidad. La llevó David a Jerusalén al final. Sí. En el segundo intento, los levitas la llevaron sobre sus hombros, como se debía. Hubo gran celebración y se puso en una tienda preparada por David. Era un paso importante para hacer de Jerusalén el centro religioso. David quería construir un templo, pero el profeta Natán le dijo que lo haría su hijo. Y Salomón fue quien le dio un hogar permanente. Exacto. En la dedicación del templo de Salomón, en el monte Moría, el arca se llevó al lugar santísimo y se puso bajo las alas de 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Imagen. Era la culminación de su recorrido, el objeto más sagrado del templo, y lo único del tabernáculo que se conservó en el templo de Salomón. El arca en el corazón del templo de Salomón. ¿Qué pasó después? ¿Cuándo se menciona por última vez en la Biblia? La última referencia es en Crónicas, con el rey Josías, unos 600 años después de su construcción. Josías ordena a los levitas que la pongan de nuevo en el templo. Pero no se dice por qué se había sacado ni dónde había estado. ¿Hay especulaciones? ¿Qué se cree que pasó? Algunos dicen que un rey apóstata la sacó para protegerla o usar sus metales. Otros que los sacerdotes la guardaron durante las reformas de Josías. Interesante. Pero la Biblia no lo explica. Y luego, silencio. No se sabe nada de ella durante la invasión babilónica y la destrucción del templo en el 586 a.C. No se menciona en las listas de tesoros que Nabucodonosor se llevó a Babilonia, ni en la reconstrucción del templo con Esdras y Nehemías. Un misterio total. Sí, no se sabe cuándo ni cómo desapareció del registro histórico. Pero Jeremías profetizó algo sobre esto, ¿no? Sí. Jeremías, hablando de un futuro mesiánico, dijo que el arca ya no existiría, pero que no se echaría de menos ni se recordaría. Wow. Su ausencia no afectaría a la relación con Dios. Jerusalén sería el trono de Yahvé, una nueva forma de presencia divina. Interesante. Y en Apocalipsis, Juan la ve en el cielo. Sí, algunos creen que ese es su destino final. Ya. Aunque no esté físicamente, para el judaísmo sigue siendo un símbolo muy importante. Por supuesto. No era un simple cofre, era la presencia de Dios. Por eso, solo el sumo sacerdote podía verla una vez al año, en condiciones muy específicas. Y hoy, el Arón HaKodesh o Ejal de las sinagogas, donde se guardan los rayos de la Torá, simboliza el arca. Su memoria sigue viva. Un símbolo que fascina. ¿Y dónde podría estar hoy? Hay varias teorías, algunas más plausibles que otras. Sí, se ha especulado mucho sobre su ubicación actual. Empecemos por la del Monte Nebo, donde Moisés vio la tierra prometida.
Viene del segundo libro de los Macabeos. Dice que Jeremías, antes de la invasión babilónica, la escondió en una cueva allí y que la selló para que no se encontrara hasta que Dios reuniera a su pueblo. Es intrigante, pero no hay pruebas. ¿Y la de que está bajo el monte del templo en Jerusalén? Algunos rabinos y tradiciones judías la defienden. Dicen que los sacerdotes la escondieron allí antes de la destrucción del primer templo. Su ausencia en las listas de tesoros babilónicos lo apoyaría, pero excavar allí es muy difícil, por el domo de la roca. ¿Y lo de que la encontraron bajo el monte de la calavera? Eso lo dijo Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado. Dijo haberla encontrado cerca del jardín de la tumba, pero no hay pruebas. No hay fotos ni documentos. Se la ha desacreditado, pero sus teorías siguen circulando. Hacemos ahora más interesante. ¿La de Etiopía? Popularizada por Graham Hancock en The Sign and the Seal, dice que está en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum, Etiopía. Se basa en la tradición de la iglesia ortodoxa etíope y en el Kebra Nagast, que narra la historia de la reina de Saba y su hijo Menelik y cómo llegó a allí. El Kebra Nagast dice que Menelik se la llevó de Jerusalén al visitar a su padre, Salomón, o la robó o se la dieron sacerdotes descontentos. Se cree que estuvo en Elefantina, Egipto, y en Tanakirkos, la Gotana, Etiopía, antes de Aksum en el siglo IV d.C. Y la iglesia etíope afirma tenerla. Sí, dicen que está en un santuario y que solo un monje la puede ver. La consideran clave para su identidad religiosa y nacional. Hay réplicas del Tabot, Atiga, en todas las iglesias etíopes. El Abune, patriarca, dice haberla visto. Pero no hay fotos ni pruebas. Y en 2020 hubo un ataque a la iglesia, ¿verdad? Sí, se temió por el arca, pero no se sabe nada seguro. Finalmente, la conexión con Zimbabue y la tribu Lemba. La tribu Lemba, del sur de África, tiene tradiciones judías. Y una reliquia sagrada llamada Ngoma Lunyundu, la voz de Dios. Tudor Parfitt las relacionó por su tamaño, transporte, veneración y supuesto uso como arma. Pero Ngoma Lunyundu es del 1350 d.C. Mucho más reciente. Parfitt cree que es una reconstrucción del arca original, que sería de madera y cuero como un tambor. Pero no todos están de acuerdo. Es increíble la cantidad de teorías. Y por supuesto no podemos olvidar su aparición en la cultura popular. Claro. En Raiders of the Lost Ark, 1981, Indiana Jones intenta evitar que los nazis se hagan con el arca. La película popularizó su misterio. En resumen, hemos visto los nombres, diseño, significado religioso y desaparición del arca. Su recorrido está documentado, aunque con debate. Y su ubicación actual es un misterio, con varias teorías. Esperamos que esta inmersión profunda les haya dado una visión general de este artefacto y sus incógnitas. Es increíble que algo de textos antiguos siga fascinando hoy. Y ahora, para que piensen. ¿Qué creen que impulsa esta fascinación por el arca? ¿Su importancia religiosa, el misterio de su desaparición o la búsqueda de un tesoro? Reflexionen sobre ello mientras siguen explorando este tema. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Bienvenidos a Inmersión Profunda. Hoy vamos a hacer un viaje a un mundo que ha cautivado a la gente durante siglos. Las gemas. Sí, también conocidas como gemas o piedras preciosas en español. Exacto. Pensar en ello. Lo que realmente estamos viendo aquí son rocas, minerales e incluso materiales orgánicos o todos de origen natural. Y los humanos, bueno, los hemos estado puliendo, admirando y utilizando para joyería y arte durante, no sé, milenios. Absolutamente. Y cuando decimos gema, realmente estamos hablando de una gran variedad de materiales. Quiero decir, la gente podría pensar inmediato en los grandes bateadores, ¿verdad? Sí, sí. Rubíes, diamantes, esmeraldas, zafiros. Por supuesto. Y estarían en lo correcto. Correcto. Pero luego también tenemos la categoría de lo que a menudo se denominan piedras semipreciosas. Cosas como espinela, alejandrita, tanzanita, malaquita, granate. Y se pone aún más interesante porque también estamos hablando de vidrio natural como la obsidiana. Correcto. Rocas como el lapislázuli y el ónix. Maravillas fosilizadas como el azabache y el ámbar. Ajá. E incluso cosas que vienen de organismos vivos. Exactamente. Como las perlas de las ostras o el coral formado por pequeños pólipos marinos. Es una familia bastante diversa, ¿no? Es una agrupación muy, muy diversa. Sí. Sí. Y curiosamente, la Confederación Mundial de Joyería en realidad tiene una definición más estricta. Oh, ¿en serio? Sí, donde realmente enfatizan que una verdadera gema es de origen natural y tiene una calidad o perfección excepcional. Entonces un poco más como de
de la alta sociedad. Sí, es mucho más exclusivo. Ajá. Así que esa definición más amplia es útil para nuestra comprensión general. Claro. Pero cuando se trata de expertos, a menudo lo ven de una manera más limitada. Bueno, eso tiene sentido. Especialmente cuando se habla de inversión y joyería de alta gama, Exactamente. ¿verdad? Right. Entonces, ¿qué pasa con estas piedras que ya sabes, parecen la gran cosa, pero en realidad no lo son del todo? Esa es una distinción importante para hacer. Entonces tenemos piedras manufacturadas que están diseñadas para imitar gemas naturales. Ajá. Y luego tenemos gemas sintéticas. Correcto. Así que las gemas sintéticas, piensen en diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas cultivados en laboratorio. Okay. En realidad son química y físicamente idénticas a sus contrapartes naturales. Lo único que es diferente es de dónde viene. Exactamente, Vale. esa es la única diferencia. Y en los últimos años incluso hemos visto la creación de diamantes sintéticos de colores grandes y de alta calidad. Wow. Entonces, ya no es solo, ya sabes, un pequeño diamante industrial cultivado en un laboratorio. Ajá. Estas son piezas serias. Está bien. Entonces hemos establecido que es una gema, Sí. ¿verdad? A grandes rasgos. Grandes rasgos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace que una sea particularmente valioso e interesante para ustedes? Correcto. Ya sabes, ¿cuáles son las características clave que deberíamos tener en cuenta? Sí, que las hace tan especiales. Eso es lo que realmente vamos a desentrañar, Exactamente. ¿verdad? Sí. Bien, entonces, entremos en algunas generalidades. Generalidades. Como dice nuestra fuente en español, Ajá. información general. Sí, sí. Tradicionalmente, ya sabes, las gemas se dividían simplemente en preciosas. Diamante, esmeralda, rubí, zafiro Correcto. y semipreciosas. Sí, Se reconocerán muchas de las semipreciosas. seguro. Ágata, aguamarina, Amatista, ámbar. amatista, ámbar, Lápiz malaquita, lazuli, malaquita. obsidiana, perla, Potasio, turquesa. topacio turquesa, Zircón. circón. Y muchas otras. Sí, esa es la clase de categorización con la que la mayoría de nosotros probablemente estamos familiarizados. Sí, Ya sabes, de la cultura popular. sí. Es una forma muy básica de verlo. Pero entiendo que esa no es realmente la forma en que los expertos ven las cosas ahora. No realmente. Hoy en día, los especialistas se basan en especificaciones más técnicas. Observan la composición de la gema, de qué está hecha realmente, Ajá. a nivel químico. Entonces sabemos, por ejemplo, que los diamantes son carbono puro. Ajá. Y cuando se trata de diamantes tallados, las famosas 4C son primordiales para determinar el valor. Ah, sí. Quilate, talla, color y claridad. Las 4C. Las 4C. Un marco útil para recordar, Sí. ¿verdad? Si alguna vez se encuentran en esa situación. Si alguna vez se encuentra comprando un diamante. Exactamente. Y también menciona la clasificación por forma cristalina. Sí. Las gemas también se agrupan por su estructura cristalina y una especie abarcará varias variedades. Ajá. Entonces, un gran ejemplo de esto es el mineral berilo. Ajá. Entonces, la esmeralda es la variedad verde, la aguamarina es azul, la bixbite es roja y la morganita es rosa. Interesante. Todas son la misma especie mineral, Ajá. pero solo con diferentes colores debido a oligoelementos. Así que es como, ya sabes, diferentes tonos de pintura, Exactamente. pero todos hechos con la misma base. La misma vez, exactamente. Ajá. Simplemente diferentes variaciones sobre un tema. Bien. Eso tiene sentido para mí. Entonces, hemos hablado de, ya sabes qué son, pero ahora entremos en las propiedades de las gemas. Propiedades de las gemas. Las propiedades de las gemas, Correcto. que realmente importan. Sí, las características inherentes que las hacen tan atractivas. ¿Cuáles son los grandes para ustedes? Bueno, la primera que me viene a la mente, y probablemente la que a menudo nos atrae inicialmente, es la belleza. Claro. Y esto en sí mismo abarca varios aspectos. Ajá. Comenzando, por supuesto, con el color. Por supuesto. Las gemas pueden ser incoloras, como un zafiro low cost o un diamante, Ajá. o pueden ser vibrantemente coloreadas. Claro. Tenemos rubí o rodonita para el rojo, zafiro o tanzanita para ese azul oscuro intenso, esmeralda para un verde hierba intenso, Ajá. aguamarina para un azul más claro, topacio para el amarillo y morganita para el rosa. Es un espectro bastante amplio, Es un espectro enorme. ¿verdad? Para que la gente disfrute. Absolutamente un arco iris de opciones. Y la fuente también habla de como diferentes formas en que las gemas obtienen su color, Sí, sí. ¿verdad? Entonces tenemos gemas ideocromáticas, Ajá. que son autocoloreadas debido a su composición química fundamental. Ajá. Luego tenemos gemas alocromáticas, que obtienen su color de impurezas dentro de la estructura cristalina. Interesante. Y finalmente, gemas pseudocromáticas, Ajá. que muestran
color debido a efectos ópticos. Ajá. Entonces, ya sabes, el juego de colores en los ópalos es un buen ejemplo de eso. Es fascinante. Sí. Ya sabes, el color es tan subjetivo de todos modos. Sí lo es. Pero, ya sabes, al menos nos da un poco más de un marco científico. Pero es una forma más analítica de verlo, sí. Sí. ¿Qué sigue en términos de belleza? Lustre ¿Qué? o lustre. Ajá. Y esto se refiere a cómo la luz interactúa con la superficie de una gema. Ajá. Entonces vemos diferentes tipos de lustre como el adamantino, que es ese brillo brillante, Ajá. casi aceitoso, Ajá. que se ve en los diamantes. Ajá. Luego es el adamantino resinoso en el zircón, Mm. el brillo suave del lustre nacarado en las perlas Ajá. y el brillo del lustre sedoso en, digamos, el cuarzo ojo de gato. Me estoy imaginando todas estas superficies diferentes. ¿Sí? ¿Qué otros tipos hay para que la gente visualice? También tenemos el lustre grasiento, como en la turquesa, Ajá. el resinoso en el ámbar, Ajá. el ceroso en el jade, Ajá. e incluso otro tipo de lustre grasiento en el azabache. Ajá. Y finalmente, el vitrio, Ah. que es similar al vidrio. Ajá. Piensen en la obsidiana, aunque la fuente no la enumera explícitamente como vitrio. Claro, claro. Pero esa es una buena forma de imaginarlo, Sí. como el vidrio. Esa es una excelente manera de visualizarlo, ¿verdad? Sí. Las diferencias. Sí. Y luego está, por supuesto, cuánta luz atraviesa realmente la gema. Exacto. ¿Verdad? Transparencia. Transparencia. Entonces, tenemos gemas transparentes, Ajá. donde se puede ver claramente a través de ellas. Correcto. Luego están las gemas semitransparentes o translúcidas, Ajá. que permiten que pase algo de luz, pero no son completamente claras. Correcto. Y finalmente, las gemas opacas, que no dejan pasar ninguna luz. De acuerdo. Color, lustre, Transparencia. transparencia. Correcto. Y ahora lo realmente deslumbrante. Sí, sí. Los efectos ópticos. Ah, sí, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Sí, vamos a entrar en eso. Estamos hablando de fenómenos como la opalescencia, Ajá. esa iridiscencia lechosa que se ve en algunos ópalos. Correcto. Luego está la aventurescencia, donde la luz se refleja en inclusiones dentro de la gema, dándole un brillo metálico. Como en la piedra solar. Exactamente, como la piedra solar. Ah. Y luego, por supuesto, el famoso juego de colores en los ópalos nobles, Ajá. donde se ven destellos de diferentes colores a medida que la gema se mueve. Ajá. La dularescencia Ajá. es ese hermoso brillo azulado que se ve en la piedra lunar. Ajá. Y la labradorescencia, que es similar, pero a menudo con colores más espectrales, como se ve en la labradorita. Estos son los que realmente llaman la atención. Sí, sí. Definitivamente llaman la atención. ¿Qué más hay en la lista para que la gente explore? Bueno, no podemos olvidar el asterismo, Ajá, el efecto de estrella que se ven los rubíes, zafiros, estrella. ajá, Y esto es causado por inclusiones en forma de aguja. ajá. Algunos incluso muestran una estrella de 4 puntas, lo que se conoce como estrellas indias. Interesante. La chatoyancia o el efecto de ojo de gato es similar, pero forma una sola banda de luz. Ajá, Y luego está el fuego, ajá, que es la dispersión de la luz en sus colores espectrales. ajá, Visto más famoso en los diamantes, pero también en el zircón, la fabulita y el granate. ajá. Y por supuesto, esta es la razón por la que el facetado es tan importante para estas gemas en particular. Ah, Y finalmente, la iridiscencia. ajá. Que es el juego de colores similares al arco iris causado por la interferencia de la luz dentro de las fisuras de la piedra, Ajá. como el cuarzo iris. Es como si cada gema tuviera su propio pequeño espectáculo de luces, Sí, sí. único para que la gente lo admire. Es su propio pequeño mundo de maravillas. Más allá de la belleza, la siguiente propiedad clave es la durabilidad. Correcto, durabilidad. Y el primer aspecto de eso es la dureza. Ajá. Dureza. Sí. Y la dureza se refiere a la resistencia de una gema al rayado. Ajá. Es importante tener en cuenta que es una propiedad vectorial, Ajá. lo que significa que la dureza puede variar según la dirección en que se raye. Ajá. Entonces, ya sabes, imagina intentar rayar una pieza de madera Ajá. con la veta versus contra ella. Correcto. La resistencia puede ser diferente dependiendo de la dirección. Ajá. La dureza en las gemas puede ser similar. Yeah. Entonces, la escala de Mohs es el estándar para medir la dureza. Ajá. Nuestra fuente no entra en números específicos aquí. Pero, ya sabes, solo para darles una idea, el diamante es un 10, Ajá. el mineral natural más duro conocido, Correcto. lo que significa que casi nada más puede rayarlo. Ajá. Mientras que algo como el talco, que es un 1, Ajá. puede ser rayado por casi cualquier cosa. Bien, se trata más del concepto, Sí, se trata más del concepto. que algunas gemas son más fáciles de rayar Exactamente. por otras. Sí, sí.
¿Qué pasa con la exfoliación? Exfoliación. Exfoliación. Sí, la exfoliación es la tendencia de un mineral a romperse a lo largo de planos específicos. Ajá. Y es importante destacar que las facetas de una gema no se pueden cortar a lo largo de estos planos de exfoliación. Ajá. Entonces, la exfoliación puede ser completa, Ajá. como la mica, que se separa fácilmente en láminas. Ajá. O puede ser mediana Ajá. en algunos minerales, como el apatito, Ajá. o incluso puede estar ausente por completo, Ajá. como en el cuarzo y los granates. Interesante. También existe algo llamado partición o falsa exfoliación, Ajá. y esto está relacionado con el maclado de cristales, Ajá. como se ve en el corindón, los rubíes y los zafiros. Ajá. El faclado es solo un tipo específico de crecimiento cristalino. Ajá. Algunas gemas tienen un número específico de planos de exfoliación. Ajá. Entonces, la esmeralda tiene 2, el diamante tiene 4, la calcita tiene 6. Suena como si entender la exfoliación fuera bastante importante Sí. para los talladores de gemas. Sí, absolutamente crucial. ¿Qué sigue en términos de durabilidad? Fractura. Fractura. ¿Sí? Y esto describe cómo se rompe una gema cuando no se exfolia. Ajá. Entonces tenemos fractura quebradiza, Ajá. donde una gema como el cuarzo o el topacio se astillara fácilmente con un golpe fuerte. Ajá. Y luego está la fractura tenaz, Ajá. donde gemas como el diamante y el jade son mucho más resistentes y se resisten a romperse. Eso haría una gran diferencia Sí. en cómo se mantienen con el tiempo. Absolutamente. Especialmente en joyería. ¿Qué es? Y finalmente, bajo durabilidad, tenemos resistencia Resistencia. a los agentes físicos y químicos. A los agentes físicos y químicos, correcto. Entonces, algunas gemas son bastante delicadas. Ajá. Las perlas, por ejemplo, son susceptibles a los ácidos Ajá. y al alcohol. Ajá. El ámbar también se ve afectado por el alcohol. Ajá. El calor también puede ser un problema. Ah. El ámbar, el azabache, el ópalo y la perla no resisten las altas temperaturas. Ajá. Incluso el color de algunas gemas, como la amatista, puede cambiar con el calor. Ajá. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con cómo se cuidan Sí, sus gemas. absolutamente. Ahora, la última propiedad principal que contribuye al valor de una gema es la rareza. Rareza, Lo que tiene sentido. correcto. Ya sabes, si algo es escaso, Sí, generalmente vale más. la oferta y la demanda, ¿verdad? Absolutamente. La escasez juega un papel importante en el valor de una gema. La fuente menciona el dominio histórico del mercado de diamantes por parte de De Beers, Ajá. aunque su cuota de mercado ha disminuido desde 2004. Interesante. ¿Cómo las fuerzas del mercado pueden influir en eso? Absolutamente. De rareza percibida. Sí, sí. Y el valor. Sí, las cosas fluctúan. La fuente también describe diferentes clases de gemas Clases de gemas. según su origen Sí, y cualquier tratamiento al que puedan haberse sometido. correcto. Así que aquí es donde distinguimos entre gemas naturales, finas o verdaderas, Ajá. que pueden someterse a tratamientos permitidos como el calentamiento de zircones y aguamarinas Ajá. para realzar su color o incluso el algo inusual fritado de esmeraldas. Fritar esmeraldas. ¿En serio? Para mejorar su claridad y color. Nunca había oído hablar de eso. Sí, es un término un poco extraño. Sí. Luego tenemos las gemas sintéticas. Cultivadas en laboratorios que a menudo se pueden identificar por sus inclusiones únicas, Ah. las gemas artificiales, como la circonita cúbica y la fagulita, tienen una composición y estructura diferentes a las gemas naturales. Y que son más como simuladores. Exactamente, simuladores. Wow. Luego están las gemas compuestas, Ajá. que se fabrican pegando trozos de otras gemas. Interesante. Las gemas reconstituidas, Ajá. como el ámbar y el keri, se forman por calor y presión. Ajá. Y por supuesto tenemos las gemas de imitación, Ajá. que simplemente están destinadas a parecerse a las reales. Ajá. Y finalmente el vidrio, que a veces se utiliza como sustituto. Es un poco como un campo minado, Es un poco como un campo minado. ¿verdad? Sí, Si no se está informado. hay que saber lo que se está buscando. Y la fuente menciona específicamente las perlas. Ah, sí, las Ya. perlas. ¿Sí? Las perlas tienen su propia clasificación. Ajá. Entonces tenemos perlas naturales, que se forman en los moluscos a partir de capas de carbonato de calcio con quialina. Ajá. Las perlas orientales, Ajá. que provienen de ostras pintadas y de la madreperla, Ajá. pues las perlas cultivadas que se crían en granjas. Ajá. Y las perlas de imitación, que suelen ser cuentas de vidrio recubiertas con barniz y no se consideran oficialmente gemas. Bien, esa es una descripción general bastante completa, Sí, ¿verdad? sí lo es. De lo que hace que una gema sea lo que es. Sí, Pero ahora, hablemos del lado menos glamoroso. ajá. Falsificaciones. Clasificaciones. ¿Cómo se puede saber? Correcto. Si una gema
no es la real. Sí, ¿cómo detectar un fraude? Sí. Esto puede ser complicado y algunas falsificaciones son bastante sofisticadas. Ajá. Comencemos con el cristal de cuarzo. Cristal de cuarzo. Sí, a menudo se imita con vidrio. Ajá. Una señal reveladora en las imitaciones de vidrio, especialmente en las esferas, es la presencia de burbujas microscópicas, Ajá. de menos de 1 milímetro de tamaño, o rasguños muy sutiles en el interior. Ajá. El cuarzo real es más duro que el vidrio, Ajá. por lo que debería rayarlo. Correcto. Pero esta prueba puede ser arriesgada, ya que podría dañar el cuarzo si tiene un punto débil. Correcto. El cuarzo de baja calidad también puede tener nubes internas. Ajá. Incluso el cuarzo perfectamente claro a veces puede parecerse al vidrio. Así que ya sabes, la inspección visual Sí. no siempre es suficiente. No, no lo es. ¿Qué pasa con el lapislázuli? Lapislázuli. Sí. El lapislázuli proviene principalmente de Afganistán y Chile. Ajá, La variedad afgana se considera de la mejor calidad. ajá. Las falsificaciones del lapislázuli afgano pueden incluir pirita Ajá, para que parezca más valioso. ajá, O pueden usar piedra molida mezclada con tintes, ajá, lo que resulta en un lapislázuli que se ve muy opaco ajá, o demasiado brillante, ajá, con pirita visible. ajá. El lapislázuli chileno a veces se tiñe para realzar su color. O se mezcla con trozos de materiales de color plomo, blanco y azul. Realmente hay que conocer las fuentes con el lapislázuli. Sí. ¿Qué pasa con el cuarzo citrino? Cuarzo citrino. Cuarzo citrino. Sí. El citrino natural auténtico es extremadamente raro, lo que significa que a menudo se falsifica, Ajá. utilizando amatista. Ajá. Entonces, la amatista, que es mucho más abundante, Ah, cambia de color de púrpura a un tono más dorado y marrón, con áreas blancas cuando se calienta unos 300 caturidis y luego se enfría. ajá. La clave para detectar esta falsificación suele ser el color en sí, que tiende a ser un tono más dorado, Ajá. con toques marrones y manchas blancas, lo cual es característico de cómo cristaliza la amatista en las geodas. Interesante cómo el proceso de calentamiento lo revela. Y sí. Ya sabes, ¿Sí? ¿Deja su huella? su origen. Correcto. ¿Qué pasa con la turquesa? Turquesa. Turquesa. Sí. Las falsificaciones de turquesa son notoriamente difíciles de identificar. Pueden estar hechas de piedra blanca teñida Ajá, o incluso de turquesa real molida y reformada. ajá, La turquesa genuina a menudo se sella con una película protectora ajá, porque tiende a desvanecerse con la luz natural. ajá, Por lo tanto, la presencia de una pieza muy perfecta ajá. y aparentemente sin tratar en realidad podría ser una señal de alerta. Es contradictorio. ¿Lo ves? Finalmente hablemos del ámbar. Ámbar. Sé que hay muchas cosas que parecen ámbar. Oh, sí, Por ahí. absolutamente. Oh. Además de materiales artificiales como la baquelita o el perspex, Ajá, incluso el vidrio. ajá, El ámbar a menudo se imita con resinas naturales menos valiosas. ajá, Entonces estas incluyen el copal, ajá, la resina de pino kauri de Nueva Zelanda, ajá, la resina de Hymenaea curvaril de América del Sur ajá, y la resina de mar de Malasia, Indonesia y Filipinas. ajá, Distinguir estos a menudo requiere pruebas especializadas. ajá. Entonces, en caso de duda. Lo mejor es consultar a un experto. Sí, acudan a los profesionales. Bien, hemos cubierto, ya sabes, qué son las gemas, Sí. sus propiedades, Ajá, cómo detectar las falsificaciones. sí. Pero hablemos brevemente de dónde provienen estas cosas hermosas. Ah, sí, origen y crecimiento. Y crecen y crecimiento. Correcto. Geológicamente, ya sabes, las gemas Sí, se forman de diferentes maneras. de muchas maneras diferentes. Mira. Entonces, algunas son magmáticas, Ajá. lo que significa que cristalizan directamente a partir de roca fundida o magma. Ajá. Otras son sedimentarias, cristalizando durante el proceso de diagénesis, que son los cambios físicos y químicos que sufren los sedimentos a lo largo de, ya sabes, millones de años hasta convertirse en roca. Correcto. Las gemas metamórficas Ah. se forman a través de la cristalización y recristalización de rocas preexistentes, Ajá. debido a la alta presión y o temperatura, Ah. y finalmente las gemas hidrotermales, Ajá. que se crean a partir de fluidos de alta temperatura, Ah. que circulan por la corteza terrestre. Entonces cada gema lleva consigo ¿Sí? un poco de historia de la Tierra. Un poco de historia de la Tierra. Es asombroso pensar en ello. Sí, sí. Ya sabes, Las inmensas fuerzas, las fuerzas, tiempo, el tiempo, involucrados. involucrados en su creación. Sí, es una perspectiva asombrosa. Bueno, esta ha sido una inmersión profunda, realmente esclarecedora. Sí.
¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué la primavera se siente tan distinta en cada parte del mundo? ¿O cómo es que lo que entendemos por primavera ha cambiado a lo largo de la historia? Ah, sí, claro. Hoy nos vamos de cabeza a una inmersión profunda en la primavera. Ajá. Tenemos un montón de fuentes, desde Wikipedia hasta detalles históricos, de esos que te dejan con la boca abierta. Wow. Y bueno, la misión de hoy es sacar la esencia, lo más interesante, para que tengas una idea clara y entretenida de esta estación. Me parece perfecto. ¿Listos para desentrañar este rollo de la primavera? Claro que sí. Empecemos por la palabra en sí. ¿De dónde sale esta idea de primavera? Pues mira, la etimología de la palabra nos lleva por un camino un poco curioso. ¿Cómo así? La palabra primavera viene del latín voris, que a su vez tiene raíces en el protoindoeuropeo Westro. Espera. Protoindoeuropeo. Suena algo así como prehistórico. Exactamente. Es como la lengua madre de muchas otras, incluyendo el latín y por supuesto el español. Ah, entiendo. Originalmente se decía primavera, que significaba al principio del verano, imagínate. Lo que hoy llamamos primavera, antes era como el inicio de la época cálida. Órale, qué curioso. Luego, en el latín vulgar, evolucionó a primavera. Entonces, ¿en qué momento empezamos a ver la primavera como una estación aparte? Ahí viene lo más interesante. Parece que al principio a la primavera le decían verano. ¿En serio? Sí, Nebrija en el siglo XVI hablaba de los equinoccios y solsticios y mencionaba un equinoccio de primavera, cuando en marzo las noches y los días se igualaban. Y Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua, también usaba verano para referirse a la primavera, marcándola con la entrada del sol en Aries. Entonces, nuestra idea de la primavera como el inicio de algo nuevo es algo reciente. Totalmente. Durante siglos se vio como el comienzo de la parte más activa y cálida del año. ¿Y Cervantes no decía algo sobre esto? Claro. En el Quijote, él describe la rueda del tiempo. La primavera sigue al verano al estío, el estío al otoño, y el otoño al invierno, y el invierno a la primavera, y así torna a andarse el tiempo con esta rueda continua. Ahí verano es lo que hoy entendemos como primavera, ¿no? Exacto. En esa época, el periodo de marzo a septiembre tenía 3 nombres: primavera al principio, verano a la mitad y estío al final. Increíble cómo los nombres de las estaciones han bailado con el tiempo. Sí, y el cambio definitivo vino en el siglo XVIII con el Diccionario de Autoridades. Empezaron a decir que, aunque verano etimológicamente era la primavera, la gente ya lo usaba como sinónimo de estío, el tiempo caluroso. Y ahí fue cuando primavera se quedó con el puesto, ¿no? Exacto. A finales de ese siglo, primavera ya era el término común para la estación previa al verano. Fíjate cómo hasta el nombre de una estación puede cambiar con el lenguaje. Increíble. Y bueno, dejando el lenguaje a un lado, ¿cómo se define la primavera desde otras perspectivas? Empecemos con la meteorología, que seguro tiene una visión más práctica. Claro, los meteorólogos definen las estaciones basándose en las temperaturas medias mensuales, dividiendo el año en 4 partes. Los 3 meses más cálidos son verano, los 3 más fríos invierno, y los periodos de transición son primavera y otoño. O sea que el inicio de la primavera meteorológica cambia según la región, ¿cierto? Totalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos y el Reino Unido, la primavera meteorológica es marzo, abril y mayo. Ajá. Pero en Australia y Nueva Zelanda va del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Vaya diferencia. Y en Irlanda, con el calendario gaélico, es febrero, marzo y abril. Increíble la variedad. Incluso en Suecia, la primavera comienza cuando hay 7 días seguidos con temperatura media superior a 0 grados Celsius. O sea que la fecha varía según la latitud y la altitud. Qué interesante. ¿Y en Sudamérica? En Brasil, al igual que en Australia y Nueva Zelanda, la primavera meteorológica es en septiembre, octubre y noviembre. Claro, por la inversión de las estaciones. Exactamente. Colombia la tiene más larga, de febrero a principios de junio. Y Venezuela la define del 19 de marzo al 22 de septiembre, que se junta con la definición astronómica. Ya veo, la meteorología busca patrones climáticos para definir las estaciones. Exacto. Pasemos a la astronomía. Ellos seguro se basan en la posición de la Tierra con respecto al Sol. Así es. Para la astronomía, la primavera en el hemisferio norte comienza con el equinoccio de primavera. Cuando el día y la noche duran lo mismo. Exacto, entre el 20 y el 21 de marzo. Y termina con el solsticio de verano alrededor del 20 o 21 de junio. En el hemisferio sur, las fechas son al revés. Claro, el equinoccio de primavera sería en septiembre y el solsticio de verano en diciembre. Correcto. Y en las zonas intertropicales las fechas también varían un poco. Entonces, la duración de la primavera astronómica es siempre igual. No siempre. Aunque los puntos de inicio y fin están marcados por eventos astronómicos, la duración en días puede variar un poco por la órbita elíptica de la Tierra. Además, algunas culturas tienen sus propios cálculos solares. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, a veces se considera que la primavera va del 1 de febrero al 1 de mayo
Y el solsticio de verano sería la mitad del verano, no el inicio. Qué curioso. ¿Y qué otras culturas definen la primavera a su manera? Los persas, por ejemplo, celebran el Nowruz, el primer día de la primavera, el 20 o 21 de marzo. También es el primer día de su primer mes, Farvardin. El calendario chino tradicional dice que la primavera va desde Lichun entre el 3 y el 5 de febrero hasta Lixia entre el 5 y el 7 de mayo. Interesante. Y Chunfen, entre el 20 y el 22 de marzo, sería la mitad de la primavera china. Wow. Incluso los celtas, que se basaban en la luz del día y la fuerza del sol, situaban la primavera entre principios de febrero, cerca de Imbolc, y principios de mayo, cerca de Beltane. Asombroso cómo culturas tan distintas han creado calendarios diferentes para marcar el inicio de la primavera. Sin duda. Y hablando de culturas, en la India la primavera es en marzo y abril, con temperaturas promedio de unos 32 grados Celsius. Hace calorcito. Sí, y algunas comunidades en Karnataka celebran su año nuevo Ugadi en primavera. Y ya veo, la primavera no es solo un fenómeno natural, sino que tiene un gran significado cultural. Exactamente. Hemos visto las definiciones lingüísticas, meteorológicas y astronómicas. Ahora, ¿cómo nos dice la naturaleza que llega la primavera? ¿Qué dice la ecología al respecto? Pues mira, la ecología define el inicio de la primavera no con fechas fijas, sino con indicadores biológicos. ¿Indicadores biológicos? Sí, como la floración de ciertas plantas, la actividad de los animales o incluso el olor del suelo cuando le alcanza la temperatura adecuada para la microflora. Ah, ya entiendo. La clave es la variabilidad. Estos indicadores dependen del clima local y de las condiciones de cada año. O sea que la naturaleza tiene su propio calendario. Exacto. En el Reino Unido, el National Trust tiene una campaña llamada #BlossomWatch, donde la gente comparte fotos de flores como señal de la primavera. Qué buena idea. Me ha llamado la atención eso de una temporada prevernal. ¿De qué se trata? Algunos ecologistas dividen el año en 6 estaciones y la prevernal o preprimavera es una de ellas. Es como una transición entre el invierno y la primavera, donde florecen las flores más resistentes, como los azafranes, incluso con nieve todavía en el suelo. Como un anticipo de la primavera. Exacto. Hablemos de los fenómenos naturales. ¿Qué pasa en la naturaleza cuando llega la primavera? La primavera es como un despertar a lo grande. Me gusta esa imagen. El eje de la Tierra se inclina más hacia el sol, los días se hacen más largos y el hemisferio se calienta. Esto hace que las plantas reverdezcan, de ahí el nombre de la estación. La nieve se derrite, los arroyos se llenan con el deshielo y las heladas son menos intensas. Es la explosión de vida que todos asociamos con la primavera. Exacto. Muchas plantas con flores florecen una tras otra, incluso con nieve en el suelo. En zonas donde no nieva, la primavera puede adelantarse, con magnolias, cerezos y membrillos floreciendo en febrero en el norte o agosto en el sur. Ya veo. En muchas zonas templadas las primaveras son secas y los otoños húmedos, lo que favorece la floración en primavera. Claro, las plantas tienen luz y humedad. Exacto. Pero ojo, Ya. la primavera no es igual en todo el planeta. ¿En serio? Sí, en las zonas subárticas la primavera puede no llegar hasta mayo. Además, aunque el cambio en la orientación de la Tierra hacia el sol es lo que impulsa la primavera, el clima también se ve afectado por otros factores menos predecibles, como los ciclos solares o el Niño. Entonces, el tiempo en primavera puede ser un poco loco. Sí, a menudo es inestable porque el aire cálido de latitudes bajas choca con el aire frío de las regiones polares. Tiene sentido. Esto puede causar inundaciones en áreas montañosas por el deshielo y las lluvias. En Norteamérica, el callejón de los tornados tiene su mayor actividad en primavera, precisamente por este choque de masas de aire causado por las montañas rocosas. Wow. También son comunes las tormentas supercelulares con granizo y vientos fuertes. Y la corriente en chorro, un flujo de aire a gran altitud, juega un papel clave en este clima severo del hemisferio norte durante la primavera. Entiendo. ¿Y el cambio climático, cómo está afectando la primavera? Bueno, en las últimas décadas se ha visto un cambio en las estaciones. Muchos signos de la primavera se están adelantando unos 2 días por década en muchas regiones. O sea que las flores florecen antes, los animales despiertan de la hibernación antes. Exacto. El ritmo de la naturaleza se está alterando. Y la primavera en el hemisferio sur es aún más diferente. Ah, ¿por qué? Por varias razones. No hay un puente de tierra que conecte con la Antártida. Hay más océano, los vientos circumpolares son muy fuertes, no hay corrientes en chorro como las del norte, y las corrientes del Pacífico son únicas. Todo esto hace que la primavera en el sur sea diferente. Fascinante. Y volviendo al día a día, ¿qué tiempo hace típicamente en primavera? Normalmente la temperatura sube poco a poco, aunque puede haber días fríos que recuerdan al invierno. Las lluvias son más irregulares, a menudo en forma de chubascos y tormentas. Y claro, los árboles de hoja caducifolia empiezan a tener hojas y flores.
llenando el paisaje de color. Es una época preciosa. Sí, y como decíamos antes, el calentamiento global está acelerando la transición del invierno al verano. La primavera puede sentirse más corta o llegar antes en algunas regiones. Para terminar, hablemos del significado cultural de la primavera. Va mucho más allá del clima, ¿verdad? Totalmente, la primavera está llena de simbolismo. Se asocia con el renacimiento, la renovación, la resurrección, el nuevo crecimiento. La primavera es como un nuevo comienzo. Exacto. En la literatura, la primavera representa la juventud, la flor de la vida, como las plantas floreciendo, los pájaros cantando, el sol brillando más y los días más largos. Y hay muchas fiestas que celebran la llegada de la primavera en el mundo hispanohablante. Sí, en Venezuela se celebra el 19 de marzo, el Día de San José. En Argentina y Paraguay, el 21 de septiembre, que también es el Día del Estudiante y el Día de la Primavera y de la Juventud. En Perú, el 23 de septiembre, también como el Día de la Primavera y de la Juventud. Y en México, el 21 de marzo, junto con el aniversario del nacimiento de Benito Juárez. Qué interesante. Vaya viaje hemos hecho, desde el origen de la palabra hasta las manifestaciones naturales y el significado cultural de la primavera en el mundo hispanohablante. Ha sido un recorrido completo. Hemos visto que la primavera es un concepto mucho más profundo de lo que parece. Sin duda. El concepto de primavera es multifacético, definido por el clima, la astronomía, la ecología y la cultura. Y para ti que nos acompañas, ¿qué significa la primavera en tu experiencia? ¿Es una fecha en el calendario, una sensación en el aire o el florecimiento de las primeras flores? Esta ha sido solo una primera exploración de esta vibrante estación. Te invitamos a seguir reflexionando sobre ello. Y hasta aquí nuestra inmersión en la primavera. Hasta la próxima.